Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos con el ejercicio 4. ¿Qué dice? La nota promedio en un examen tomado a 40 alumnos es 12,8, pero el profesor decidió aumentar 3 puntos a los desaprobados, por lo que el nuevo promedio fue de 13,4. ¿Cuántos fueron los desaprobados? ¿Qué dijimos ahí? Ahí viene lo que se conoce como la variación de promedio, ¿cierto? Hola. Sí, profesor. Sí, profe. ¿En qué Sí, consiste la profesor. variación de promedio? ¿Ah? ¿En qué consiste la variación de promedio? Háblame. Y esa variación de promedio que está hablando ahí solamente habla del promedio aritmético, ¿ya? Para el geométrico y armónico lo habrás escuchado cuando está en el instructivo que he subido hoy día, ¿ya? A ver, la idea es la siguiente, ¿no? Vamos con esta lectura. La media aritmética de 20 números es 18,5. O sea, ya sabemos que son 20 números, no los conocemos cuáles son, pero sí sabemos cuál es su promedio, es 18,5. Y me permite o me piden determine el nuevo valor del promedio si es que a 5 de esos números se les incrementa 10 unidades. Si es que a 5 de ellos se les incrementa 10 unidades y a 4 de ellos se le quita 8 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, estoy cambiando valores. Estoy cambiando valores. Estoy incrementando a un grupo y estoy disminuyendo a otro grupo. Estoy modificando los valores originales, pero no necesariamente de todos. Entonces, la idea de la pregunta es, si han modificado algunos valores originales, ¿de qué forma repercute en este promedio que ya se había calculado previamente? A eso se le llama el delta de promedio, este triangulito delta de promedio o variación de promedio. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que vamos a ver si el promedio aumenta o el promedio disminuye. Vamos a ver si el promedio aumenta o el promedio disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Para ello, Sí, ¿qué se profesor. hace? Se suma todos los aumentos y si hubiera disminución, se quitan las disminuciones. Porque hay problemas donde siempre a todos se les aumenta, no se les disminuye, ¿no? O a todos se les disminuye. Entonces, la idea es que calcules tú los aumentos y las disminuciones que se han hecho y lo dividas entre el total de datos. Es como que calcularas un nuevo promedio con ellos, pero solamente con las cantidades que se han agregado y que se han disminuido. No tomas en cuenta los datos originales, aparte que aquí ni los conoces quiénes son. ¿Estamos de acuerdito o no? Sí, Sí, por profesor. favor. Entonces, el delta de promedio, a 5 números le agregué 10. ¿Cuánto aumenté? 50. A 4 de ellos le disminuí 8. ¿Cuánto he disminuido? 32. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien.
Y solamente con esas cantidades nosotros hacemos un cálculo, un nuevo cálculo. Lo dividimos entre 20. La suma menos las cantidades restadas, 18, lo divide entre el total. Si sale positivo como en este caso, ¿qué significa? Si sale positivo significa que el promedio original se va a incrementar en esa cantidad. Y si sale negativo, no te asustes. Si sale negativo significa que va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no te asustes si sale negativo. Si sale negativo, ¿qué significa? Disminución. Si sale positivo, incremento o aumento. ¿Se entendió, mis chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces regresamos a nuestro problema. ¿Qué decía nuestro problema? La nota promedio en un examen tomado a 40 alumnos es 12,8. Pero el profesor decidió aumentar 3 puntos a los desaprobados. ¿Está bien? Pero solamente a los desaprobados. Pero tú no sabes cuántos fueron los desaprobados, ¿sí o no? ¿Lo multiplicas por X o no? Sí. Sí, profe. Y lo divides entre el total de alumnos porque no ha habido disminución ni ha habido más aumento, solamente a ellos. ¿Y lo divides entre cuánto? 40. 40. Entre 40. ¿De acuerdo? Este es el delta de promedio. Ahora, ¿el promedio original cuánto era? 12,8. Como aquí decidió aumentar, esto de acá es un aumento. ¿Y cuál fue mi promedio final? 13,4. 13,4. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Vas a restar 0,6 o no? ¿8 sale? Sí, profe. Ok. ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro? Sí, profesor. Muy bien. Pasamos. ¿Qué dice el ejercicio 5? ¿Qué dice el ejercicio 5? La estatura promedio de un grupo de 50 personas es 165 centímetros. Pero si cada varón midiera 2 centímetros más y cada mujer 1 centímetro más, el nuevo promedio sería 166,4. Ahí es la relación entre la cantidad de varones y mujeres. Así suele venir en los exámenes, jóvenes, con ese tipo de interrogante, ¿no? Hallar una relación entre un grupo y otro. A ver, vamos a ver. En primer lugar, ya tiene la estatura promedio inicial, pero cada varón mide 2 centímetros más. Entonces, como yo no tengo el número de varones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Ahora, mucho cuidado que dice 2 centímetros, ¿ah? Está en centímetros. Por cada varón. Las mujeres también van a aumentar 1 centímetro por el número de mujeres. Y lo divides
No entre 50. Entre varones y mujeres, ¿qué significa 50? Si yo junto varones y mujeres, ¿me da 50 o no? Sí. Sí. Entonces, en lugar de poner 50, pongo varones y mujeres. Recuerda que esta es la variación de promedio. Es la diferencia entre el promedio final y el promedio inicial. Pero ojo, 166,4 está en centímetros, ¿estamos bien? Menos el original, ¿no? 165. Ok. Esa diferencia es la variación del promedio. Te queda 2v más m. El 50 va a pasar a multiplicar al otro lado, pero no lo voy a pasar como 50. Lo voy a pasar como varones y mujeres. ¿Cuánto es 166,4 menos 165? 1,4. Pero ese 1,4 lo voy a poner en fracción. 14 décimos. ¿Está bien o no? Y le voy a sacar mitad. Y lo voy a multiplicar cruzadito. 5 por 2 más 5m, 7v más 7m, 3v es igual a 2m. Y te piden varones versus mujeres, ¿no? O sea, varones entre mujeres. 2 tercios, ¿no? Despejando. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. ¿Se Sí, entendió lo que profe. hicimos? Sí. Sí, Sí. profesor. Ok. Muy bien. Tururú. Esto lo hicimos, creo. ¿Lo hicimos o no? Si no, lo hacemos. ¿Qué dice? Aquí ya sabes que tienes que usar el promedio ponderado. La nota mínima probatoria es 13 y que la suma de todos los pesos simboliza el total de datos. Tienes 4 de peso con nota 12, 4 notas de 12, 3 notas de 11, 4 notas de 16, 4 notas de 14, 2 notas de X valor. Y lo divides entre la suma de los pesos que simboliza el total notas. Y esto debe darte mayor o igual a 13. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? 48, 33, 64, 56, 6 y 4, 10, 21, 6 y 6, 12 y 8, 20, ¿no? Entre más 2x. ¿Sobre cuánto? Bueno, lo pasamos al otro lado, ¿no? 4 por 3, 12, 14 y 3, 17. 17 por 13 va 2, 7 y 3, 10, 12 va 1. 2, 21. Entonces, ¿cuál es la mínima nota que debió sacar? Háblame. 10. 10. 10. 10.
Porque ahí te sale mayor o igual a 10. ¡Yujú! ¿Se entendió? Sí, Sí, profesor. profe. Ok. ¿Qué dice el problema 7? Tiene que ver con qué? Con con velocidades. ¿Cómo se calcula la velocidad promedio, mi chicocos? ¿Cómo se calcula la velocidad promedio? Esta es la fórmula general. Esta es la fórmula general. ¿Ah? La velocidad promedio se define como la distancia total recorrida dividida entre el tiempo total empleado. Así llamamos la velocidad promedio. Pero lo que aparece abajo son dos casos muy particulares que se pueden presentar. Cuando las distancias recorridas son iguales. Si decide recorrer distancias iguales, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? A ver, tú viajas de Tumán a Chiclayo y luego regresas de Chiclayo a Tumán. Dime, si va por la misma pista, la única que hay también creo. Bueno, claro, por acá, ¿no? Hay más, profe. Hay otra pista por la parte de Saltur, creo, ¿no? Y hay otra pista que sale por Sí. acá por Pixie, creo, ¿no? Bueno, vamos pensando en la tradicional que van los colectivos normalmente. Entonces, tú vienes de Tumán a Chiclayo y te regresas de Chiclayo a Tumán por el mismo recorrido, la misma pista. Pero en la mañana viniste en un carro que venía bien despacio, ¿no? Y en la tarde te fuiste en un Yaris, pues, que voló, ¿no? Entonces, tú has recorrido la misma distancia en la ida y en la vuelta, pero has viajado a diferentes valores de velocidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí, profesor. profe. Pues ahí tenemos un ejemplo de distancias iguales. Entonces dice, si el recorrido de distancias son iguales, esta fórmula general se reduce a una fórmula equivalente a que me calcule la velocidad promedio con la fórmula de promedio armónico. Si las distancias son iguales, prácticamente le aplicas promedio armónico. Y es el caso que está acá. Un vehículo recorre un circuito en forma de triángulo equilátero. Triángulo equilátero tiene sus tres lados de igual medida, con velocidades distintas de 40, 60 y 30, y te pide determinar la velocidad promedio. ¿Cómo lo está calculando? Con la fórmula de promedio armónico. Arriba va el número de velocidades y abajo va la suma de las inversas de los valores de dichas velocidades. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Pero también se puede presentar un segundo caso, donde los tiempos son iguales. Viaja la primera hora con una rapidez, la segunda hora con otra rapidez, la tercera hora con otra rapidez, siempre de una hora, ¿no? Cada hora cambiaba el valor de su velocidad. Entonces los tiempos son iguales. Ahí se calcula con la fórmula de promedio aritmético, con la fórmula de media aritmética. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces regresamos a los problemas. ¿Qué dice el ejercicio 7, chicos? En una pista circular, un automóvil se desplaza a velocidades de 12, 20, ¿no? En cada vuelta. Determina la velocidad promedio que dio el automóvil, si en total dio 8 vueltas. ¿Qué harían? En primer lugar, estos numeritos no son cualquier numerito, ¿sí o no? Estos numeritos no son cualquier numeritos. ¿Ahí lo recuerda?
¿Alguien lo recuerda? A ver, ¿cómo era? 1 por 2, 2 2 por por 3. 3. ¿Producto de números consecutivos o no? Sí, Si son 8, ¿cómo sería? 8 por 9 el último, ¿no? sí, Háblame. sí, profesor. Sí, profe. Pero tú también recordarás, ojo, pestaña y ceja, que en series se te enseñó esta serie básica. Y ojo que muchos a veces la ponen en examen, ¿no? Y el alumno pierde un montón de tiempo. Esa es la serie más básica. ¿Alguien se acuerda violentamente cómo salía la solución? ¿Qué se hacía? El menor de los factores consecutivos subía, ¿no? Pero eso se cumplía siempre y cuando empiece desde el 1, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, no lo olvides, esa serie es más conocida que la ruda, hijo. Entonces, si tú le aplicas, como dice acá, que ha recorrido la misma pista, ¿no? De forma circular. Ah, lo único que ha cambiado es la velocidad. Por lo tanto, le calculas con el promedio armónico. 8 velocidades sobre la suma de sus inversas. Pero ya sabes que al sumar las inversas se parece a la serie que te acabo de comentar. Entonces, ¿cómo sería, Chibolín? 8 novenos nada más o no? Sí. Ajá. Y se van los 8, me quedan 9. Extremos y medios. Correcto, se van los 8 y queda el valor 9. ¿Alguna preguntita ahí? No, profesor. ¿Todo claro? ¿El resto qué dice? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Ok. ¿Qué nos dice el ejercicio 8? A ver, ¿qué nos dice el ejercicio 8? Un ciclista recorre 880 kilómetros de una carretera de la siguiente manera. Los 400 primeros kilómetros a una rapidez de 40 kilómetros por hora. Los siguientes 300 a 75 y finalmente lo que queda a 30 kilómetros por hora. Determine la velocidad promedio que empleó el ciclista en todo el recorrido. Te hago una pregunta. ¿Es de los casos particulares, distancias iguales, tiempos iguales, o será del caso general? ¿Qué dicen? Hábleme. ¿Se acuerdan de su física básica o no? Triangulito. Claro, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a utilizar el método general, pues, ¿no? Distancia total recorrida. Va a recorrer 880 kilómetros. Abajo tiempo total, pero ¿cómo voy a hallar los tiempos? Acá está, ¿ven? ¿Cómo hallo el tiempo? Divides 400 kilómetros, eso sí, revisa las unidades. Te va a salir en horas.
Arriba está en kilómetros, abajo en horas. La respuesta va a salir en kilómetros por hora. Los siguientes 300 y el resto. 400 más 300 van 700. Falta 180, no. Sí, profesor. A 30 kilómetros por hora. Pregunto. ¿Cuánto sale acá? ¿10 o no? ¿Cuánto sale acá? ¿4 o no? 44, profesor. 6 o no? Sí. ¿Cuál 44? No entiendo. ¿A la respuesta? 44 kilómetros Sí, por hora. profesor. Ah, la respuesta final. Ya, entonces tendríamos... 880 sobre 20. Exactamente. Recuerda que esto está en kilómetros y aquí está en kilómetros por hora. Perdón, y aquí ya se dividió, sale en horas, ¿no? Kilómetros por hora entre... Perdón, kilómetros entre kilómetros por hora. Esto está en horas. Así. Entonces la respuesta sale en kilómetros por hora. ¿Cuánto sale? Como dijo tu 44. compañerito, 44. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Qué han utilizado ahí? ¿Qué han utilizado ahí? Cuéntame. ¿Qué han utilizado ahí? La fórmula general. La fórmula general, pues, ¿no? La fórmula general. ¿Ya? Muy bien. Distancia total sobre tiempo total. Distancia total sobre tiempo total. ¿Estamos de acuerdito? ¿Todos de Sí, acuerdo? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profesor. Ok. Continuamos. ¿Qué es el problema 9? ¿A cuál se parece? Un auto recorrió desde la ciudad de Lima hasta Ica de la siguiente manera. La primera hora lo hizo a una velocidad de 30 kilómetros por hora, la segunda 80, la tercera 60 y la última 40. ¿De qué trata? Cuéntame. ¿Tiempos iguales? ¿Son iguales? Tiempos iguales, muy bien, tiempos iguales. Y si es tiempos iguales, ¿qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía el problema? Cuéntame. El promedio aritmético de las velocidades. ¿Se aplica el promedio Aritmético. aritmético? El promedio aritmético, ¿correcto? Entonces, ¿qué vas a hacer acá? Solamente vas a sumar y lo vas a dividir entre la cantidad que son. ¿Cuántas son? 30 kilómetros por hora, 4. La 80 suma entre la kilómetros por cantidad hora, saldría 60 kilómetros por 52,5. hora y 40 kilómetros por hora. Entre 4, ¿no? Sí. ¿Cuánto suma? 210 entre 4. 210 entre 4. 52,5 kilómetros por Kilómetros hora. por hora. Listo. Entonces, ¿has visto aplicación de los 3 casos o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Aplicación de los 3 casos. ¿Ya? ¿Alguna duda con velocidades?
¿Alguna duda con velocidades? Ninguna, ¿no? No, profe. Ok. A ver, ¿qué pasó acá? Cuidado, vayamos a confundir con los anteriores, ¿ah? En un aula 10 personas, cuya edad promedio de 17 años, se incorpora un alumno y el promedio aumenta un año. Al día siguiente se incorpora otro alumno y el promedio anterior vuelve a aumentar un año. ¿Cuál es la edad promedio de los dos alumnos que se incorporaron? Cuidado, aquí no está cumpliendo variación de promedio porque no le estás aumentando a todos ni disminuyendo. Estás agregando en el primer año un alumno más y el siguiente año otro alumno más. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Ay, ¿qué pasó? Se me cerró. A ver un ratito. Oye, que estoy medio soñoliento, creo. ¿Ya empezaron sus bimestrales? Mensuales. Sus bimestrales, digo, sus mensuales. Sí, hoy. Bueno, era ayer, pero ayer no hubo clases. Entonces, conmigo tienen el jueves. Sí, así dijo usted. Viene hasta promedios. ¿Está bien? Hasta lo que hagamos hoy día. ¡Yujú! Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Muy bien, Anita. A ver, compartir. Anita ahí se sale. Ahí está. Entonces, ¿qué teníamos? Vamos recordando, ¿qué teníamos? Recuerda un detalle, ¿ya? Recuerda un detalle. Si la media aritmética la definimos como la suma de los n datos divididos entre el número de datos, ¿qué pasa cuando tú pases a despejar de esta manera? ¿Qué crees que va a pasar? Cuéntame. ¿Qué saldrá si yo multiplico el número de datos con su promedio? Por ejemplo, acá yo multiplico ellos. ¿Qué sale? ¿Sale la suma o no? Sí, sumada, ¿verdad? No sé. La suma de esos datos, pues. De ahí se explica por qué el promedio ponderado se hace de esta manera, multiplicando de esta forma por parejas. Entonces yo digo, mira, yo tengo la suma de 10 datos. 10 por 17. La edad de esos 10 alumnos es 17 años. Quiere decir que la suma de las edades era 170. ¿Qué pasa si incorporo un alumno? ¿Qué pasa si incorporo un alumno? Tendré que incrementarle a esta suma la edad de ese nuevo alumno, cosa que no me lo dan. Pero ahora tengo que dividirlo entre 11. Y según el problema, el promedio
que era 17, aumenta en 1, o sea que ahora es 18. ¿Está bien o no? Sí, profesor. Al día siguiente se incorpora otro alumno. Y ojo, que esto pasa a multiplicar. La suma de los 11 sería 18 por 11. Al otro día ingresa el alumno número 2, hay que aumentar en su edad de él. Y ahora lo divides entre 12. Y el promedio vuelve a aumentar en un año, o sea que ahora sale 19. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Cuánto sale E1 acá? 18 por 11 menos 170. 28 no. 28. ¿Cuánto sale? La edad del segundo, 19 por 12. 228 no. Sí. Menos 198, ¿no? Y eso también. 30. 30. Ahora, ¿qué te piden a ti? 28 más 30 entre 2. Calcula el promedio de esos dos nada más. Vamos a poner acá. Edad promedio. De estos dos nada más. ¿Cuánto sería, mi chicoco? 29, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Alguna dificultad? Cuéntame. ¿Qué fue? ¿Todo ok? Sí, profesor. Muy bien, Brian. ¿Qué es el problema 11? Y aquí viene una nueva propiedad que les hablaba en el nuevo video. La vamos a volver a recalcar acá. Algunos ni se acuerdan de revisar el video. Media aritmética en una progresión aritmética. Cuidado, ¿ah? Progresión, eso lo hemos visto en las primeras sesiones. Ya sabes que hay una razón constante. Por ejemplo, ahí, ¿no? Escúchame. Estamos. Esta es una progresión aritmética. Hay una razón constante. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el promedio aritmético de esta progresión aritmética? No hay necesidad. No hay necesidad. O sea, no digo que no se pueda calcular con la fórmula anterior, sino que no hay necesidad de usar toda la fórmula, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Suficiente con que le saques el promedio aritmético
al primero y al último. Profe, ¿y sale igual si me pongo a sumar todos y lo divido entre la cantidad que hay ahí? Claro, sale lo mismo. Pero ¿para qué hacer tanto trabajo si lo puedo sacar de esta manera? Porque conozco al primero y conozco al último. Y ahí viene una observación. Ojo. Si la PA tiene cantidad impar de términos, entonces el promedio es simplemente su término que está en medio. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Porque si tú no sabes esto, vas a encontrarte con aparentemente... No, esa es variación de promedio, no confundan variación de promedio. Esto no es variación de promedio. Aquí vas a aplicar el promedio ponderado. Tienes 15 números impares de 2 cifras con promedio 25. Tienes otros 15 números impares de 2 cifras con promedio 75. Tienes otros que aparentemente no sabes cuántos son y cuyo promedio tampoco lo conoces. Y lo divides entre el total de números impares de 2 cifras que aparentemente tampoco sabes cuántos son por el momento. Entonces recordemos, teoría. Los números de 2 cifras empiezan en el 10 y llegan hasta el 99. ¿Correcto o no? Tenemos un total de 90 números de 2 cifras en nuestro sistema. Tenemos un total de 90 números de 2 cifras, de los cuales la mitad de ellos son pares y la otra mitad impares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces ya salimos de un primer apuro, que no sabíamos cuántos son, ahora ya sabemos que son 45. Y que este tercer grupo, si aquí teníamos 15 y 15, también tiene que ser 15, ¿sí o no? Sí. Ya está. Pero de ellos no conozco su promedio, esa es la pregunta. ¿Cuál es el promedio de ellos? Y aparentemente el alumno se pregunta, profe, ¿y qué hago acá? Porque ¿a qué lo igualo? No dice a qué lo igualo. No dice cuál es el promedio de todos los 45 números. Y ya le apliqué la fórmula de promedio ponderado cuando se trabaja por grupos, profe. ¿Y a qué lo igualo, profe? Si no lo igualo a nada, entonces acá está mal. Ahí entra a tallar esto. Ah, te va a ayudar. Tú has calculado con promedio ponderado, pero esta propiedad te dice que tú pudiste haberlo calculado de otra manera. Escribiendo el primer número impar de 2 cifras con el último número impar de 2 cifras y sacándole la mitad. Profe, o sea que de las dos formas sale lo mismo, la respuesta es sí. ¿Estamos de acuerdo, mis chicos? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Se entendió? Sí, profesor. Y ahí recién vas a poder resolver el ejercicio, mira. Que aparentemente estaba feo, ¿ya? Porque parecía que faltara datos, parecía que faltaban datos. Aquí 99,55 da, ¿no? ¿Está bien? ¡Yujú! Sí, profesor. Vas a restar
65. Sí, profesor. Y listo. ¿Se entendió cómo me ayudó esa propiedad o no? Sí, profesor. ¡Yujú! Ya este es un ejercicio donde se aplica promedio ponderado, pero con porcentaje, ¿no? Están haciendo uso de porcentaje. Entonces, si estoy trabajando con porcentaje, yo puedo reemplazarlo a él como el 100%. Y listo. Porcentaje de aprobado, no sé. Le llamo X. Porcentaje de desaprobados. 100 menos X. Se acabó. Y te evitas problemas. La de los aprobados fue 14. 14 por X. La de los desaprobados, 100 menos X, su nota fue 0,4. Profe, lo divide entre 780, no, estás trabajando en porcentaje, divídelo entre 100% y te sale el promedio de todos que fue 8. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Mitad, mitad, mitad. Entonces, ¿qué nos Treinta. queda? 5X, ¿no? 400, 200, 200 o no. Sí, profesor. Entonces, ¿fue obligatorio utilizar al 780? No. Respuesta, No. no. 13. Ahí viene lo interesante, mira, ve. Ahí viene algo interesante. Tú tienes 71 números pares consecutivos y vas a eliminar a los 12 primeros. Y luego a los 15 últimos. Entonces, para que me dé 15, 56. A partir del término 57 hasta el término 71, aquí están los 15 últimos. Y aquí están los 12 primeros, ¿no? Pero te piden hallar de estos de acá. Pero te hago una pregunta. Si los números son pares consecutivos, ¿nos encontramos ante una PA o no? Sí. ¿Se trata de una progresión aritmética o no? Dime, y si tiene 71 números, ¿la cantidad es par o impar? Impar. Impar. ¿Cuál es el lugar del término central? Entonces el término del lugar 36 es el término central. Y él, y él,
vale el promedio aritmético. El valor de él es 148. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Estamos o no? Sí, profesor. ¡Háblame! Sí, profesor. Ok. Entonces, si él estaba en la mitad, habían 71 números, de esta en la mitad, quedan 35 para este lado. Quedan 35 para este lado. Y como acá hay 12, le vas a restar 28 razones. Perdón, 23 razones, ¿no? Para que dé 35. 23 términos más 12, ahí están los 35. Y para acá, le vas a sumar 20 razones. 20 términos más 15, ahí están los 35. Pero la razón es 2. Esto sería 148 menos 23 por 2. Y esto sería 148 más 20 por 2. ¿Estamos o no? Sí, profesor. Entonces, sumamos y lo dividimos entre 2. Y se acabó. 102 más 188. Cuidado, aquí es 40, más 108 sería, ¿no? 20 por 2 es 40. Ah, está sumando, ¿no? Sí, Ok, 188. ok, 188. Muy bien, está que lo restaba yo, gracias. ¿Cuánto suma? 125. Ah, no, pero ya todo. 29, 290. Entre 2, 145. ¡Yujú! ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe.